Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Editorialmente, este espacio de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para compartir con usted riquísimas charlas con los autores de esta casa de estudios a través de un programa en el que participan la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, nuestra estación de televisión universitaria. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Raúl García García y vamos a platicar sobre un libro interesante que él nos presenta como coordinador junto con otro equipo de personas, doctor, de problemas y necesidades sociales, una mirada desde el trabajo social. Antes que nada, gracias doctor Raúl García García por estar aquí con nosotros, por venir a platicar pues de su obra, de su trabajo. Bienvenido. Gracias, antes que nada, igual agradecer la invitación, buenos días a todos. Bueno, aquí presentando la producción del Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social. Usted es licenciado en Trabajo Social, luego hizo maestría y doctorado en Ciencias Sociales. Maestría en Educación y doctorado en Ciencias Sociales. En nuestra universidad. Ajá, la licenciatura en la UNAM. En la UNAM. Y usted se ha incorporado a trabajar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Así es. Muy bien, en el área de Trabajo Social. Sí. Y además, bueno, llegaron ustedes con mucho empeño al área de trabajo social porque desde hace tiempo estamos observando en la Dirección de Ediciones muchas aportaciones de ustedes, mucha inquietud por hacer investigación, estudios y desde luego reflejarlos en libros. Uno de ellos es este que usted nos presenta hoy. Doctor, antes de entrar al libro, la importancia del trabajo social en un país como México, del trabajador social como profesionista en las condiciones que vive nuestro país. Sí, en el libro lo que tratamos de mostrar nosotros, la importancia de la centralidad en lo social. El ver los problemas y necesidades como una necesidad apremiante tanto de estudio, diagnóstico y la característica principal de trabajo social de intervención. No solamente en el caracterizar esa problemática, sino intervenir con propuestas y alternativas de solución. Y este libro es lo que busca. Claro. Que cualquier lector vea las grandes problemáticas que tiene no solamente México, sino también a nivel estatal y local, que es lo que presenta el libro. Sí, además yo creo que es importante lo que ustedes se proponen porque de alguna manera nos están diciendo cualquier mexicano debe estar consciente de su realidad, cualquier mexicano es partícipe y actor de este momento, de este enclave social que nos toca vivir. Usted, junto con Lorena Martínez Zavala, Ismaela Guillón y Lilia Zavala Mejía, coordinan un trabajo en el que intervienen diversos autores, con artículos, con capítulos muy interesantes sobre diversos tópicos de la problemática social nacional y local. Sí. ¿Cuál fue, digamos, el método o las razones para elegir los temas de trabajo y los colaboradores? Sí, fíjese, es una buena pregunta porque si nosotros lo formuláramos al público, ¿cuáles son los principales problemas y necesidades sociales de México? Es un abanico tan amplio. Así es. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios? Uno fue el Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social, que forman los autores que usted... En ese entonces, los que pertenecíamos al Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social. Entonces, por ejemplo, una autora trabajaba cuestiones de migración, la doctora Lorena. Entonces, ella plasma en un capítulo los procesos de transmigración que viven los migrantes centroamericanos, principalmente en su afán de llegar a Estados Unidos. Claro. Y en lo que Hidalgo es un territorio que es paso para muchos de estos emigrantes, o sea, fenómenos de esta naturaleza repercuten en esta tierra nuestra. Claro, y eso es lo que se presenta en este capítulo, donde presentamos las características y necesidades de estos grupos. A veces nos fijamos más en criticar y observar la política migratoria de Estados Unidos, pero no la nacional, donde también estos hermanos centroamericanos presentan muchas carencias, son objetos de vejaciones,
de ultrajes, de violación a sus derechos, y este capítulo es lo que presenta. Y además se ha creado alrededor de ellos toda una leyenda negra, justamente para justificar esta agresión, estas actitudes de descalificación, algo bastante riesgoso frente a una serie de respuestas populares, sociales muy interesantes de organismos no gubernamentales o de grupos como las patronas. Las patronas, sí. Que es una actitud solidaria que no tiene medida, definitivamente, ¿no? Se menciona en el libro, aunque también quien cobra mayor importancia es el padre Solalinde. Solalinde, claro. También él como en esta labor humanitaria y de ideológica, sí religiosa, pero sí de atención a esa carencia del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjese que eso también me pareció a mí atractivo, ¿no? Como por encima de la frialdad del estudio científico está la recuperación del sentido humano. Sí. En muchos de los artículos, todo lo que sea social tiene que ver con lo humano y no puede quedar en segundo plano. Creo que ese es un asunto interesante que el trabajador social, el profesional del trabajo social, busca fortalecer en todos los momentos. Y esto, esa es la esencia, debe ser del trabajador social, ese sentido humano. Y por ejemplo, en otro capítulo se trata acerca de grupos de la tercera edad. Sí. México ahorita vive, todavía está en la fase final de un bono demográfico, donde tenemos una gran cantidad de jóvenes. Sí. Pero esta pirámide se va a invertir o se está invirtiendo ya. El proceso del envejecimiento es el capítulo y la asistencia social en el estado de Hidalgo. Exacto. Sí. Ahí coordinado principalmente por aquí es la otra línea, del maestro Ismael Aguillón León. Sí, sí, sí. Y el cual presenta esas características de estas personas de la tercera edad y de la política social que debe de implementarse desde ya para que tener a cabo todo esto. Sí. Eso, entonces, es otra vertiente de que fomenta el maestro Ismael Aguillón León. Sí. Un tercer capítulo. Perdón, una clara llamada de atención a una población cuya pirámide poblacional está sufriendo modificaciones rápidas y ríspidas, diría yo. Sí, y es que si bien México ya comienza a tener una política de atención a los grupos de la tercera edad, está rezagado. Está rezagado. Por una parte en cuanto a infraestructura, pero también en la parte de actividades ocupacionales, ya sea laborales o recreativas. Y entonces eso es lo que presenta el capítulo. Interesante también, de verdad, promueve la reflexión. Sí. Tiene también uno, igualmente, el contrapuesto, infancia y juventud, necesidades y propuestas, que precisamente usted encabeza el grupo de estudio de este capítulo junto con Ismael Aguillón, Eva Alonso y Amalí Márquez. ¿Qué nos presentan ustedes en este interesante capítulo, doctor? Lo que hace rato mencionaba, México tiene una población muy joven. ¿Qué es lo que necesitan? Tanto espacios de recreación, de educación, ocupación, pero también ¿qué se enfrentan? Un México altamente violento, donde son ocupados y reclutados por el crimen organizado. Se presentan cifras muy alarmantes de cómo los niños y jóvenes son incorporados ahí. Desde temprana edad. Sí, los daños colaterales que dicen, por ejemplo, vienen acerca del bullying, cómo el bullying se ha incrementado principalmente a nivel secundaria y que ha llegado a excesos de la violencia entre pares. Sí, sí, sí. Pero no solamente eso, problemas de salud. Ejemplo, el tabaquismo. También el alcoholismo a tan corta edad. Y esto es lo que presentan en ese capítulo, esos desafíos que se enfrentan a nuestra infancia y juventud. Claro. Embarazos a corta edad, a temprana edad. En adolescentes también se presentan estos datos. Algo importante que me gustaría también mencionar es que participan alumnos en este libro. Qué bueno. Eso es un dato muy interesante. ¿Por qué los incorporan? Me parece interesante. Parte uno, les dije, son cuerpo académico, y la otra, los alumnos se acercan con nosotros en su afán de conocer procesos de investigación. Muy bien. Y ellos se involucran en Hay voluntad de ambas partes. Sí, y entonces es lo que tratamos nosotros también de involucrar al alumno para que en un futuro ellos sean los investigadores de diferentes problemas y necesidades. Claro. Y además, doctor, ahora que lo menciona usted, la investigación es obligada en estos niveles de trabajo y en estas esferas del trabajo social,
Se publique o no se publique, una cosa cierta es que la investigación como método de trabajo nos va a permitir en cualquier situación aplicarla para dar mejores resultados. Y es que aquí es donde cobra la parte del diagnóstico. Efectivamente. Si no tenemos diagnósticos certeros de una problemática, van a quedar planes y programas o proyectos en el tintero nada más. En el tintero. Buenas ideas, pero no responden a esas necesidades de migrantes, de ancianos, de niños, de jóvenes, de mujeres. Sí. Entonces, eso es una de las aportaciones de este libro. Sí. Ahora, noto aquí también usted tiene otro muy interesante, que es Familias y Políticas Públicas. Me pareció muy interesante este capítulo por lo siguiente. Hoy escuchamos en todos los periódicos, en todos los noticieros radiofónicos, televisivos, con mucha frecuencia, políticas públicas. Y la verdad es que la gente se pregunta, ¿qué es una política pública? Porque todo el mundo habla de ella, pero nadie la siente en la práctica. Debe haberlo, pero la percepción de la gente es que no la encuentra a la mano. Entonces, me pareció muy interesante el capítulo de Familias y Políticas Públicas de Lilia Zavala y Marisela Cuevas. ¿Qué proponen en este capítulo? Aquí presenta un diagnóstico de las condiciones de vida de las mujeres, principalmente de las madres, acerca de la conformación de los nuevos núcleos familiares. También presenta cómo ha ido cambiando ese concepto de familia. Claro. También lo manejamos desde el punto de vista de la no imposición de una moral, ¿no? Sí, Cuando hablamos de familia, a lo mejor lo tradicional lo imaginamos papá, mamá e hijos. Exacto. Pero la dinámica en que se vive plantea que cambió. Y ahí es donde entran las políticas públicas, donde tanto los sectores sociales, públicos, individuales, intervengan en el respeto a las diferencias. Y eso es lo que presenta este capítulo. Sobre todo que está en el ojo de la discusión este concepto de la familia, sí, entre lo tradicional y lo no innovador, porque no hay una actitud innovadora, sino lo real que obligó a tomar carta de naturalización. Sí, y es el respeto a los derechos humanos que tenemos. Definitivamente, por encima de todo. Sí. Y esta es la parte, también viene en el libro esta parte de la discriminación, que debemos de ser tolerantes ante las diferencias, sí, y no imponernos nuestra forma de pensamiento ni de razonamiento. Desde luego. Estos estudios en general han tenido una razón importante de selección, porque veo, por ejemplo, que tienen ustedes otro que es desarraigo étnico entre los jóvenes indígenas mixtecos de segunda generación de familias migrantes al Valle de Sinaloa, efecto del proceso de aculturación, de Beatriz Delia Cota Elizalde y Víctor Hugo Aguilar Gaxiola. Este es otro de los temas que nos preocupan en Hidalgo, uno de los estados con alto y favorablemente índice de población indígena. Es cultura, es una cultura incorporada a nuestra entidad, pero que a pesar de los años de trabajo en este sentido, seguimos teniendo graves deficiencias para el respeto y la incorporación de una manera integral de esta riqueza cultural en nuestro estado de Hidalgo. Sí. Claro, en este caso es un estudio de la Mixteca, pero nos da pautas para abordar el problema. Aquí la otra riqueza de este libro es que sí, la base es el Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero este capítulo lo hacen compañeros del Cuerpo Académico de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán. Ah, mira, qué interesante. Entonces ellos hacen ese estudio en el Valle de Sinaloa, donde los grupos étnicos mixtecos que están migrando, y los grupos de segunda generación están perdiendo esas costumbres y tradiciones. Entonces, ese es el trabajo que también nos presentan estos dos compañeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el asunto, el fenómeno es preocupante. Sí. El desarraigo de identidad, el desarraigo cultural, cobra cuotas muy altas finalmente, y lo vemos en la historia, ¿no es así? Sí, y es que al final de cuentas la identidad, en este caso como nación, pasa de generación en generación. Sí. ¿Y qué pasa con esos procesos de aculturación donde se van perdiendo esas costumbres y tradiciones? Y que son no tanto con un dolo,
sino por unas condiciones de vida que ellos viven. Claro. Y en la que crecen estos niños migrantes de segunda generación, y esto impacta directamente. Repito, por eso el libro presenta esos diagnósticos, pero también los autores terminan con propuestas de qué hacer ante estas situaciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Y no solo las autoridades que tienen a su disposición la toma de decisiones, también uno como ciudadano puede influir en los cambios, definitivamente. Yo creo que es un libro importante para que uno lo lea. Y lo digo, doctor, porque muchas veces, vuelvo a la referencia de los noticieros, sobre todo los televisivos, nos presentan reportajes de los campesinos que emigran, que van a Sinaloa, que van a California, que van a Baja California. Es decir, a Estados Unidos o a México. Pues inclusive el año pasado y el anterior hubo movimientos de reivindicación campesina muy fuertes en Baja California. Y nosotros oímos las noticias, pero no entendemos a fondo qué ocurre. Seguramente la lectura de un artículo como este y un libro como este nos ayudará a entender muchas de estos fenómenos y de ser partícipes en la opinión, porque eso es necesario. Sí, así es. Doctor, yo creo que este libro y muchos de estos materiales los deben leer los que toman decisiones en el sector público, en el sector privado, en los centros de estudio y en el diseño de políticas públicas que aquí manejábamos. Las políticas públicas como una orientación del quehacer institucional, con una norma de aplicabilidad mayor, más amplia y eficiente. Ellos lo deben leer. ¿Por qué razón? Podemos considerar este libro como un libro diagnóstico y de tipo exploratorio. Eso es muy interesante. Es de fácil acceso para el tomador de decisiones, como para la ciudadanía que le interese conocer un poco más de estas partes oscuras del México real. Sí. Ustedes al leer el documento van a encontrarse con fuentes confiables, partiendo desde el INEGI, partiendo con Coneval, trabajos de campo. Por ejemplo, viene un artículo, cuando lo aterrizamos en el municipio de Pachuca, en el barrio de Camelia. Sí, aquí lo. Ahí la autora, la doctora Araceli Jiménez, presenta las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres al trabajar una doble jornada, tanto en el hogar como también prestando servicios domésticos. Sí. Y entonces, esto, insisto, esa es la riqueza de este libro, porque sí presenta condiciones nacionales, estatales, pero también locales. Locales, sí. El artículo al que hace usted referencia es Trabajadoras del Hogar del barrio La Camelia, estudio de caso en una localidad marginada, terriblemente marginada, de Pachuca, Hidalgo, y además un barrio que tuvo una importancia notable hace unas décadas, porque era un barrio de flujo habitacional y laboral minero, cuando Pachuca, con el distrito minero Pachuca Mineral del Monte, estaba en el primer nivel mundial inclusive. Entonces Camelia ha quedado desprotegida de los beneficios del desarrollo económico y social. Sí, así es. Y responde a lo que usted dice. Entonces, muy interesante, definitivamente. Usted también participa en un trabajo, en un capítulo que es la cultura alimentaria, retos y perspectivas. Lo trabaja con Lorena Martínez y María de Jesús Neri. La cultura alimentaria, retos y perspectivas. Cuando hablamos nosotros de seguridad alimentaria, lo podemos hacer desde diferentes ámbitos, como puede ser la seguridad alimentaria de parte de una nación, que haya alimentos para proveer a todo un país, pero también de qué tan fácil es el acceso de sus alimentos para la población, y un tercero, que es como viene en el libro, de cómo la gente tiene y transforma esos alimentos, cómo los consume. Entonces vienen dos principales problemas que se aquejan en México y que lo estamos viviendo, el nada afortunado primer lugar en obesidad infantil. Así es. Y propiamente también la otra cara, la desnutrición. La desnutrición. Antes México era nada más en desnutrición, ahora obesidad. Ahora obesidad. Y consecuencias, los altos índices de diabetes que ya constituyen una epidemia nacional. Y este es el diagnóstico que viene de esa cultura alimentaria, de cómo transformar esos hábitos del refresco gaseoso, del dulce con mucha azúcar. Sí. Y que estos
ese es el problema de salud pública que se viene. Sí. Sí, a lo mejor ahorita el niño tiene obesidad, pero en unos años va a ser una persona diabética. Y con toda la secuela que esto conlleva. En su calidad de vida, y que México debe tener la infraestructura para tenerlo. Y los equipos humanos. Sí. Definitivamente. Que en ese sentido, bueno, también valga aquí el comentario, en nuestro Instituto de Ciencias de la Salud, pues hay un grupo de investigadores que está trabajando muy ampliamente en este aspecto de la nutrición, del combate a las adicciones negativas, sí, y de tratamiento de la diabetes. O sea, lo comento, doctor, por lo siguiente. Es realmente interesante que nuestros cuerpos académicos de las diversas áreas del conocimiento estén empezando a ver fenómenos, cada quien desde el enfoque de su especialidad, pero que finalmente llegan coincidentes a una serie de propuestas de soluciones de varia naturaleza, social, de políticas públicas, de gobierno y de hábitos de la conducta cotidiana para elevar la calidad de vida del ciudadano. Así es. Finalmente, doctor, le preguntaría, don Raúl García García, ahora que ya vio su libro impreso, ¿qué dice del libro? Alegrías y pendientes que le ha encontrado, porque siempre así hacemos cuando escribimos algo. Sí, claro. Siempre nos queda me faltó. Pero yo creo que es un estímulo para seguir en estos campos tan atractivos de la investigación. ¿Qué nos dice don Raúl García García ahora que salió ya del horno su libro? Pues es un motivo de orgullo, de satisfacción, el ver concretizar una serie de ideas y conceptos en un libro. Definitivamente, por ejemplo, hay libros en trabajo social, pero la gran mayoría son de Latinoamérica, principalmente Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile. Y entonces pues, tratamos el cuerpo académico de contribuir con este grano, de presentar las condiciones sociales. De ya generar una cultura propia del trabajo social. Y de que vean cómo aquí en la Autónoma de Hidalgo nos empeñamos en estudiar estos problemas y necesidades. Y si este libro, repito, es de tipo exploratorio, ¿y esto qué significó? Que la siguiente publicación que ya estamos trabajando, sí, lo hacemos solamente sobre un objeto más de estudio del trabajador social, que lo comentaremos en un futuro, que es el de pobreza. Y entonces esto es lo que queda de este libro, el ver tantos problemas que hay, pero que repito, también hay alternativas. Y eso es algo que tiene el trabajador social, intervenir. Y entonces esa es la satisfacción de ver concretizadas estas ideas, de ver crecer el cuerpo académico de estudios en trabajo social y que comencemos a ser visibles con esta producción académica, tanto en el ámbito local, estatal y, ¿por qué no, nacional? Y aún internacional. Exacto. Definitivamente. Desde luego que sí, muchas felicidades por este trabajo, doctora, a usted y a todos los colaboradores. Es un libro que lo pueden ustedes adquirir en carácter la librería de nuestra universidad, en el pabellón universitario que se encuentra en Ciudad del Conocimiento de esta universidad, en la carretera Pachuca-Tulancingo. Venga, conózcalo, disfrútelo. Es un lugar muy agradable. Los estudiantes conviven allí con una grata actitud. Los invitamos a que vengan, a que recorran esta librería. Van a encontrar esta y otras publicaciones universitarias y muchas de otras editoriales. Y hablando de libros, doctor, ¿qué le parece? Hoy grabamos este programa aquí en nuestra Biblioteca Central, un rincón de esta Biblioteca Central, la región de los diccionarios y las obras generales. Siempre es un motivo de halago que nuestra universidad cuente con este tipo de acervos, los más completos a nivel estatal. Desde luego, sí. Y pues decir que aquí, bueno, aquí también comenzó trabajo social muy cerca del módulo Así de es. Frente, y ver cuánto ha crecido esta universidad. Y me acuerdo hace 18 años que llegué, que recorría estos pasillos. Sí, desde luego. Creo que son recuerdos agradables. Además, ha crecido porque ha crecido la demanda y porque en respuesta nuestra universidad ha aumentado su oferta. Claro. Tanto de licenciaturas, de estudios en general, licenciaturas, maestrías, especialidades, doctorados, pero también de capacidad para atención a la demanda de jóvenes que quieren estudiar. Pues visite usted las instalaciones universitarias, conózcalas, las tenemos para compartir con usted. Doctor Raúl García García, muchísimas gracias por ofrecernos las primicias de este libro, que pues hemos empezado a leerlo, nos ha atrapado en interés y lo invitamos a que lo lea usted
y lo esperamos en la próxima emisión de Editorialmente. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.